muchachos, bienvenidos a su clase número 3 de este curso Comipems del área de química. Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Montserrat González, les recuerdo, soy ingeniero bioquímico y pues vamos a estar jugando con esta parte de la Chemication. Y vamos a estar recordando hoy varios conceptos. De hecho ya nos vamos a ir más rápido y prácticamente vamos a estar hablando sobre lo que son los componentes del átomo, teorías atómicas, hasta llegar a la parte de la nomenclatura, de cómo nombrar los compuestos químicos, ¿no? Vamos a estar practicando, tenemos una serie de preguntas, no son muchas como la vez pasada, pero sí tenemos varios ejemplos, ¿no? Entonces recuerda que también de los ejemplos se puede sacar preguntas, ya sea para tus evaluaciones, tanto aquí de CETEC o incluso para tu examen de preparación, ¿vale? Entonces, pues, como ya lo dije, vamos a estar hablando de las teorías del átomo. Y seguimos con nuestro mismo objetivo hasta esta clase. La próxima pues sí ya vamos a cambiar un poquito porque ya nos vamos a meter un poco más en las aplicaciones de química. Esta es la última parte de lo que vamos a dividir nuestro curso, al menos de química. Esta es la última clase que vamos a estar hablando en sí sobre química teórica, por decirlo así. La próxima clase vamos a estar hablando un poquito más sobre las aplicaciones y sobre todo la química inorgánica, porque hasta ahorita solamente hemos visto química inorgánica. Todavía nos falta ver la parte de química orgánica, pero no te asustes, no está tan difícil y no es tan larga. Entonces vamos a empezar ya a identificar qué son los compuestos, o sea, toda la matriz desde un átomo hasta cómo los estamos utilizando. Por eso en nuestra última parte de esta clase vamos a estar hablando sobre la nomenclatura. La nomenclatura es cómo vamos a estar nombrando los compuestos químicos. Pero bueno, antes de empezar a estar casi como Merlín o como la antigua alquimia o X, no sé, ¿no? Como cualquier científico que te imaginas, ¿no? Así como Albert Einstein, que de hecho Albert Einstein no era tan químico, era más físico, pero bueno, vamos a ver qué onda con los átomos. Por lo general, a nosotros nos enseñan 4 modelos atómicos que son pues los 4 básicos, obviamente, que es el modelo de Dalton, el modelo de Thomson, el modelo de Bohr y el modelo de Rutherford. Pero obviamente por el cual nos regimos ahorita es una variante del modelo de Bohr, donde pues ya tenemos los orbitales s, p y d, que son parte de los spin y todo ese tipo de detalles, ¿no? Cuando hacemos la configuración electrónica. Pero espera, nos vamos a regresar un poquito en la historia del átomo. Prácticamente el modelo atómico no inicia como tal con Dalton, en sí inicia con todos los pensamientos de los griegos. Prácticamente los que empezaron pues esto del modelo atómico fue Eurípides, y Demócrito y Leucípido o algo así, es que nombres raros de los griegos. Pero bueno, como estaban ellos en esa etapa de la retórica y que yo doy mis clases en toda una explanada, pues muchos de los griegos pues sí se adoptaron esas enseñanzas que estos griegos dijeron, valga la redundancia, y prácticamente para ellos el átomo significaba sin división. De hecho viene del griego a, que significa no, y tomos, cortar, o sea, sin corte, o no cortes, o no cortar. Pero, bueno, de hecho hay una historia muy curiosa detrás de esto, porque ellos decían que la materia, o sea, sí estaban en más o menos en esa creencia como la ley de Lavoisier, de la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, pero ellos decían así como que era un poquito más orientada a la reencarnación, prácticamente, o sea, si una persona se moría, ya de ahí nacía materia, y no estaban tan alejados de la visión, pero tampoco era tan así esta ley, ¿no? Entonces, de ahí, pues ellos decían, ¿no? O sea, si ya, por ejemplo, un perro, como aquí en México, ¿no? Que se muere y prácticamente le echas cal para que no huela feo, pues ahí ellos así como que, no le eches cal, porque si no van a salir los átomos, y así como que, ok, está bien. Entonces ya te imaginarás la de olores que había pues en ese tiempo, ¿no? Pequeña historia.
Pero fue hasta que alrededor de 1900, después de un sinfín de estudios del átomo, pues empezaron a ver estos indicios de las partículas del electrón, neutrón y protón. Pero digamos, ¿no? El primero que empezó bueno, antes de llegar a estos tres, estas tres partes de lo que es el modelo atómico, pues empezó Dalton a decir, no, a ver, espérate, yo no entiendo la teoría de los griegos, o sea, está muy chida, está muy padre, pero yo digo que sí se puede dividir. Y entonces ahí tienes al Dalton así como que pensando y todo, y sí, Dalton empezó a dar teorías. Bien, uno de los primeros principios de Dalton fue que el átomo es la partícula más pequeña e indivisible de un elemento químico. O sea, por eso tenemos ahí en nuestra imagen pues una bolita azul. Ajá. Otro de los principios es que existen tantas clases de átomos como elementos químicos y todos estos átomos, tienen un elemento que son iguales entre sí. O sea, por ejemplo, niñas con niñas, niños con niños, ¿no? Las niñas son varios conjuntos, bueno, son un conjunto de varios átomos y los niños pues son otro conjunto de varios átomos, ¿no? Y que si los juntamos en un grupo, pues ya hacemos entonces así hacemos nuestros grupos de género. O en el caso de los átomos, son átomos que se forman o que tienen cierta naturaleza para formar pues metales, o para formar gases, o para formar metaloides, etcétera, etcétera. O sea, cada uno tiene su especie. No puedo juntar, por ejemplo, un átomo que me va a hacer un sólido con un líquido, porque pues no, o sea, va contra las leyes de Dalton. El otro principio es que las diferentes moléculas están formadas por agrupaciones de átomos. O sea, no pueden estar los átomos así de, ay, sí, vamos a volar y vamos a ser súper libres. No. Una cosa es, por ejemplo, todas las fuerzas intramoleculares que hacen los sólidos, los líquidos y los estados de agregación de la materia. Y otra cosa son los átomos. Entonces, así como que sólidos con sólidos, líquidos con líquidos, y no puedo juntar yo con otros, ¿vale? Eso es a lo que se refiere. Y que obviamente si llegase a, porque por ejemplo cuando nosotros hacemos una mezcla, pues son componentes o son átomos de un elemento junto con otro. Entonces no quiere decir que van a estar ahí suspendidos en el aire a ver qué demonios hacen. No, o sea, a eso se refiere. Tienen que tener como que un orden. Y bueno, el último punto, o bueno, de los últimos, es que los átomos son indestructibles aún en las reacciones más violentas. Pero esto se contradice un poquito cuando vemos lo que es el mecanismo de la radioactividad, porque prácticamente la radioactividad nos dice algo así como que tienes que romper el átomo para que tengas energía radiactiva. O sea, sí, pero tampoco es así como Dalton. Y además recordemos que los primeros modelos atómicos, pues siempre que hagas una cosa al inicio, pues vas a tener como que errores. Entonces no te estreses. Obviamente el modelo de Dalton tenía ciertas cosas que no eran muy lógicas, pero que en su época sí decían, pues sí, el Dalton se la rifa y todo, ¿no? Y bueno, conforme fueron estableciéndose o fue avanzando el tiempo, obviamente, pues hubieron varios modelos atómicos. El que le siguió al modelo atómico de Dalton pues fue el modelo cúbico, que fue prácticamente para establecer que pues había uniones entre los átomos. ¿Cómo? Pues quién sabe, eso ya nos lo da hasta después pues las teorías de Arrhenius, que son pues las teorías para establecer la unión entre elementos o compuestos, que se les llama enlaces, ¿no? Después vino el modelo saturnino, que no es que no fueran modelos que no tienen autor, sin embargo no fueron así como que muy llamativos o muy lógicos o así. Entonces simplemente es parte de la historia, ¿no? El modelo saturnino, obviamente, que es así como que los electrones tienen un núcleo y a la vez forman como que otro núcleo entre ellos y hacen como una especie del planeta Saturno. Entonces así como que sí.
Pero con esos dos modelos fue cuando llega nuestro modelo de pudín de pasas, que fue el modelo de Thomson. Y como fue en el apogeo de la enciclopedia, el siglo de las luces y todo eso, pues ya cualquier persona que pensaba y diera una clase, que no era muy fácil, por cierto, pues ya le pagaban, ¿no? Entonces ahí, por eso fue el apogeo de todos los genios. Pero bueno, ese es pequeño dato curioso. Entonces, este señor Thomson, pues vivía solito, estaba ahí en su casa, sin poder obtener un éxito. Le interesaba toda esta parte de los átomos, pero como que no llegaba a concluir muchas cosas. Si no fue que hasta que, sí, va a sonar medio loco, ilógico y hasta tonto, tal vez lo puedes decir, pero se iba a preparar un pudín de pasas, obviamente. Entonces lo mete al hornito y ve que las benditas pasas pues salen como que humeando, ¿no? Y él dice, no, pues ¿por qué? Entonces con esa analogía, él establece que ciertos electrones, o bueno, los electrones con carga negativa se adhieren a una especie de placa o de barrera o de, no sé, qué sé yo, ¿no? De carga positiva. ¿Cómo fue su analogía? Las pasas son los electrones con carga negativa y pues lo que es la base del panqué, pues es la carga positiva, ¿no? Entonces ahí es donde se adhieren los elementos y es cuando obviamente pues ve que tiene diferentes cargas lo que es el átomo. Ajá, entonces prácticamente le imagino al átomo como una esfera de masa, una bola ahí de carga positiva en la cual se encontraban sus pasitas, que eran pues sus electrones. Y bueno, para la unión de esto, que fue prácticamente el horneado, pues es la carga neutra. Ajá. Y bueno, de hecho a ese modelo se le conoce así, es el modelo atómico de Thomson o el modelo atómico del pudín de pasas. Entonces, así como que la química así tan seria, pues no es, ¿no? De hecho, a mí me gusta llamarla que es la química cómica porque, o sea, a lo largo de las clases vamos a ver cómo es que llegaron a ciertos descubrimientos los científicos, pero al menos Thomson se agarró así como que su hambre para poder establecer pues esas teorías. Bien, después el modelo de Thomson o el de pudín de pasas, pues sigue una especie de modelo planetario que ya nos estaba dando más como que la formación de un modelo atómico. Entonces llega el superpoderoso Ernest Rutherford y dice, aquí necesitamos ver ciertos elementos que al despistado, por no decir otra cosa, de Thomson y sobre todo del Dalton, como que no les llegó muy bien el agua al tinaco prácticamente. Entonces, este personaje, alrededor del año 1911, que fue otro apogeo de, ay, sí, vamos a pensarle para que me den dinero, porque prácticamente por eso estaban así, pero bueno. Rutherford no visualiza al átomo como una estructura sólida, o sea, él lo veía como una especie de bola o de una masa gaseosa, ¿no? Pero que está formado por un núcleo central con una carga eléctrica positiva. Ajá. A pesar de que contenía una estructura un tanto de partículas positivas, ¿no? De protones. Y bueno, como tenía ya esa carga positiva, también tenía que tener una carga neutra. Ajá. Y prácticamente él es lo que nos dice, ¿no? Va a haber una carga positiva, una carga negativa y por ende tiene que haber una carga neutra. Sí, es un poco muy parecido a lo que quería establecer el modelo del pudín de pasas, pero la peculiaridad del modelo de Rutherford es que no era así como el pudín, ¿no? Así de, ahí están estáticas, ahí están las pasas y todo, ¿no? Sino que estos se movían, o sea, tanto los electrones como los protones, se movían alrededor de un núcleo. Ajá, que esas partículas pues estaban en el exterior con una corteza así como cuando te comes una manzana, bueno, unos gusanos, ¿no? Se comen una manzana y digamos que los gusanos son como que los electrones y los protones. Entonces el corazón tenía así como que es el núcleo.
Ajá, y que obviamente todos esos gusanitos pues giraban alrededor de ese núcleo, pero aquí eran un poquito más circulares, ¿no? No tan irregulares como los gusanos. Entonces, esa fue la peculiaridad, pero así como que todavía no se establecía muy bien el concepto de protón. Él se fijó más en la acción de los electrones en torno a lo que es el núcleo. Entonces, ya 2 años después empieza lo que es el señor hiper mega poderoso modelo de Bohr. Ese es el bueno, así que si en su examen con mi PENS les pregunta por cuál modelo atómico nos regimos y no viene el modelo cuántico, porque ahorita les voy a explicar qué pasa con el modelo de Sommerfeld y hasta el modelo de cuántico, si nada más viene Dalton, Thomson, Rutherford o Bohr, le pican ahí, bueno, le rellenan ahí con el de Bohr. Ajá. Son los 4 principales, o sea, el de Dalton, el de Thomson, que es el modelo del pudín de pasas, el de Rutherford, que ya es prácticamente así como el sello de Jimmy Neutron, o el de los Simpson, ¿no? Que luego están ahí en la planta nuclear, y el modelo atómico de Bohr, pues ahí, de hecho, ya con Bohr tenemos ahí los haces de fotones, que eso ya lo estudia más la física cuántica. Bien, para el modelo atómico de Bohr ni se quebró tanto la cabeza, aunque dirán, ay, el Bohr es súper poderoso. Pues sí, porque prácticamente juntó lo que era lógico de los otros 3 modelos principales para poder él definir lo siguiente. Que los electrones en los átomos se encuentran alrededor del núcleo en órbitas o niveles energéticos bien definidos, que son los llamados números de Bohr, que ahorita los vamos a ver. El segundo postulado es que las órbitas más cercanas al núcleo contienen los electrones con menor energía y que obviamente los que están así súper fuertes y que te hacen todas las reacciones químicas pues son los más alejados. Los electrones pueden moverse en una órbita de una órbita a otra, pero a esto se le llama perder o ceder, bueno, ganar o ceder electrones con una cantidad de energía exacta. Vamos a ponerlo de ejemplo. Bohr dijo, ok, sí están muy bien, los otros están muy chidos, todo muy bonito, pero pues no es lo mismo, o no sería la misma reacción que tiene un electrón que está más cerca a su núcleo a uno que está más alejado. De hecho, entre más alejados se le llama estado de excitación, y no estén de mal pensados, es porque ese electrón tiene una carga eléctrica mucho mejor, o una carga, bueno, una energía mucho más, es que en ocasiones es más estable o en ocasiones es un poquito más caótica, eso depende de la reacción, pero es mucho más adecuada, esa es la palabra que estaba buscando, es mucho más adecuada para llevar a cabo una reacción. Y a eso pues vamos a definirle pues la regla del octeto, los modelos de Lewis, que vamos a ver prontamente, ¿no? Bueno, como Bohr sí, o sea, sí la pensó como para acomodar todo lo que los demás dijeron, pues llega Sommerfeld y dice, ok, sí, pero va a haber una atracción. Cuando empieza esta onda de estar haciendo las reacciones químicas, pues empiezan a haber estas desviaciones de las órbitas, más o menos, para pues atraer un electrón a otro, que es cuando vemos un poquito lo del modelo de Lewis y la regla del octeto. El modelo cuántico ondulatorio prácticamente nos dice lo mismo, que es una unión de varias energías, pero que al final ahí están, ¿no? Están presentes, por eso aquí no se mueven, o sea, solamente están ahí, y el átomo siempre va a ser átomo. Entonces, así como que el modelo cuántico ondulatorio solamente nos habla de que la unión de las energías y que van a estar oscilando entre sí, pero vuelve a hacerlo del mismo modelo de Bohr. Ya hasta que llega el modelo mecánico cuántico es cuando nos dan pues los 3 niveles de energía, que es S, P, D. Bueno, lo de los spins, porque de hecho son más niveles de energía, pero ya nos empiezan a establecer esto de los spins, que es cuando empiezan a girar, cuando hacemos la configuración electrónica, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos empiezan a mostrar lo que es un poquito el concepto de quiralidad. Pero vuelvo, es al final de cuentas una derivación del modelo de Bohr. Ajá, o sea, no cambian mucho a lo que estableció Bohr, solamente cambian las estructuras, digamos un poquito geométricas, pero no hay como, o sea, sí hay mucho aporte, pero no derivado o que no sea nada de lo que dice Bohr.
Entonces, modelos, lo voy a incluso hasta marcar aquí. Modelos primordiales es el modelo atómico de Dalton, ese es el primero, obviamente. El de Rutherford, que es el del pudín de pasas, ese es el otro. Perdón, de Thomson, el modelo Rutherford, ajá, que es el, acuérdate del Jimmy Neutron, ajá, o sea, Dalton, solo una bolita, y ahí, y eres esmoso y ya eres átomo. Prácticamente si yo estuviera pesando, ¿qué? 300 kilos, y estoy yo toda bolita, para Dalton ya sería yo un átomo muy grande, pero un átomo. Luego es el de Thomson, Rutherford, y por último el de Bohr, ¿vale? Son los 4 modelos atómicos principales que seguramente a ti te enseñaron. Bueno, espero que hasta aquí no haya ninguna duda. 3. Y ya con el modelo de Bohr y todos los modelos cuánticos y mecánica cuántica y acá súper califragilístico espiralidoso, pues Bohr nos muestra lo que es la distribución electrónica, que esta distribución electrónica pues prácticamente nos va a decir cómo se van a distribuir los electrones de un elemento. Nos va a ayudar prácticamente a resolver los problemas o los ejercicios, porque no hay problemas, solo hay ejercicios, que unos son más complejos que otros, pero bueno, X. Esa distribución electrónica nos va a decir qué tantos electrones caben en un orbital. Un orbital es esa órbita imaginaria que tiene un elemento, bueno, un átomo de un elemento, y esas órbitas es donde están obviamente depositados los electrones. Ajá. Recuerda que los protones se encuentran pues también, ¿no? O sea, distribuidos dentro del átomo, pero los electrones son los que nos van a importar porque los electrones son los que actúan en una reacción química. Entonces tenemos 7 niveles electrónicos donde vamos a depositar pues los spines y los niveles de configuración electrónica, que son estos de S, P, D y F. Son 4, no 3 como dije hace un momento, pero muy raro o los elementos son contados que tienen el F. Sí los pueden tener y de hecho es el nivel máximo, pero vaya, ¿no? Al final de cuentas sabemos cuántos electrones puede aguantar cada uno de estas configuraciones electrónicas. Si estoy en el número S, solamente aguanta como máximo 2. Si estoy en el P, aguanta máximo 6. Si estoy en el D, aguanta máximo 10. Y si estoy en el F, aguanta máximo 14. Ajá, entonces es ahí donde, por ejemplo, si tengo, no sé, un átomo, así, bueno, este es un núcleo, y empiezo a tener nuestro átomo, ajá, de acuerdo a la familia en donde se esté encontrando en la tabla periódica, que lo vamos a ver en las 3 próximas clases, es el número de electrones que va a tener. Y obviamente cuando hacemos la parte de los enlaces con la estructura de Lewis y todo esto, es cuando hacemos la regla del octeto, pero todo tiene que ver a partir de la configuración electrónica de Bohr. Prácticamente, si no comprendemos a Bohr, no vamos a comprender por qué no debemos de mezclar el agua con sodio metálico y podemos hasta morir, ¿no? Entonces, o por qué es necesario mezclar un poquito de agüita de limón con tantita azuquita, porque si no luego las agruras están pero bien buenas, ¿no? Pero prácticamente eso es lo que nos explica la distribución de electrónica de Bohr. Ajá. Y bueno, una vez establecido esto, porque prácticamente Bohr nos dice, ¿no? Que los átomos tienen que ¿cómo? No tienen que tener el mismo número de electrones de valencia y que poseen distintos números atómicos que comparten características similares. Pero me vas a decir, ¿qué demonios es eso de valencia? ¿O a qué se refiere, no? Bueno, pues de hecho vamos a ver ahorita tabla periódica. Perdón. Un elemento tiene ciertas características. Tiene, como lo vemos aquí, y ponemos a nuestro bello y hermoso hidrógeno porque es el más sencillo. Es el que está presente en la atmósfera. Es un bioelemento porque necesitamos de para vivir, porque si no, nomás nos vamos al hoyo de mineros y pues no. Prácticamente, a pesar de ser un elemento gaseoso, porque es en forma de gas, muy chistoso, ¿no? Con la presencia de otro, que es el oxígeno, pues nos da nuestra molécula inorgánica más importante de la vida, que es el agua. Ajá, entonces, para empezar a conocer a los elementos,
me gusta dar a conocer los elementos con lo que es el hidrógeno. Pero para conocer todo eso necesitamos saber todas las características, que son pues número atómico, que representa el número de electrones en la capa externa, y la capacidad del átomo para formar enlaces, con la representación del número Z, que va a ser igual al número atómico, que eso es igual al número de protones, que eso es al número de electrones, ¿no?, que hay obviamente en su átomo. Tenemos lo que es el número de masa atómica. La masa atómica, que está relacionada directamente con el número de protones y neutrones que tiene un elemento. Cada elemento presenta pues masas distintas, que depende sobre todo de la cantidad de neutrones y protones que lo constituyen. Prácticamente la masa atómica es uno de los números más importantes que tenemos que tener presente, porque no se le da la atención que se debería de darle. También aquí tenemos al número de masa atómica, ahora sí ya como tal el número o el valor numérico, que es la propiedad de los elementos. Para su clasificación se define como la suma de protones y neutrones en el núcleo del átomo de un elemento, y lo vamos a representar por medio de la letra A. A es igual al número de masa, que esto es igual al número atómico más el número de neutrones de un elemento, obviamente en el átomo. Y pues de ahí también tenemos lo que es el peso atómico, punto de ebullición, punto de fusión, densidad, estructura atómica, obviamente el nombre, el símbolo y la valencia. Entonces, si te llegan a preguntar en tu examen con mi PEMS, que estoy bien segura que va a venir esa pregunta, ¿cuáles son las características que componen a un elemento dentro de la tabla periódica? Y te vengan al menos 3 de estas, es esa. O sea, tiene que ser número atómico, punto de ebullición, punto de fusión. Bueno, para serte honesta, lo que es punto de ebullición, fusión y densidad ya es un poquito más, depende de la edición de quién esté imprimiendo la tabla periódica. Pero uno de los de ley es el número atómico, peso atómico, valencia, símbolo y nombre. Incluso la estructura atómica ya es así como que más para la gente, o más bien para las editoriales que tienen mucho para imprimir, tienen mucho espacio, pero al menos las características, básicas son número atómico, peso atómico, valencia, símbolo y nombre. Punto de ebullición, fusión, densidad y estructura atómica no es que no sean importantes, pero esas no son como tal básicas. En algunas tablas periódicas, de hecho, ya nos marcan así como que el aspecto que nos dice aquí, si es metálico, que obviamente esto viene definido por un código de colores, pero ya en unas más pro, viene la conductividad térmica, densidad, dureza, incluso hasta viene ya la configuración electrónica, que de hecho es esta, pero por el método de kernel, porque hay 2 métodos, que es el método convencional y el método de kernel. Entonces espero que no tengamos ninguna duda. Ahora, con respecto a los números o al modelo cuántico ondulatorio, lo que también nos otorga pues son los números cuánticos, que es el número n, el número l y el número m. Que nos ayudan pues prácticamente para la representación de los orbitales. ¿Y qué es un orbital? Me vas a decir, bueno, ya lo mencioné, pero te lo vuelvo a decir, que es la línea imaginaria donde van a estar depositados los electrones, ¿vale? Y eso viene pues obviamente del modelo atómico de Bohr. Por eso yo te decía que así como que sí está muy bien todo, pero también así como que el modelo cuántico ondulatorio pues no nos establece algo tan así, ¿no? O sea, lo más representativo pues es eso. Bueno, espero que no haya ninguna duda. Y bueno, ahí nada más por pura mención, el número n determina el tamaño del orbital. El número L es un número cuántico azimutal que obviamente nos va a indicar la forma de la órbita. Y el número m nos va a identificar pues tanto el campo o el cuanto magnético, ¿no?, de una órbita o de un átomo. Entonces eso ya son
Digo, a ti en Comipems no te lo van a preguntar, eso ya si tienes por ahí un hermano o un conocido que vaya a hacer el examen para el nivel superior, a él sí le van a preguntar eso. Entonces, nada más es solamente mención aquí, ¿no? Para entender un poquito más sobre la teoría esta de los orbitales ondulatorios. Y bueno, ¿qué más nos interesa a nosotros? Pues esto de los spin. Ajá, de hecho el spin es el giro del electrón sobre sí mismo y obviamente nos va a indicar cómo va a ser, ¿no? La energía, si va a ser positiva o si va a ser negativa. Si gira hacia ¿cómo era? Hacia la derecha, ajá, pues es positivo. Bueno, que no se gira hacia la derecha, más bien es hacia arriba o hacia abajo. Pero bueno, si es hacia arriba, sí es positivo, si es hacia abajo es negativo. Y esto nos sirve para hacer, vuelvo, los subniveles de energía de la configuración electrónica, que pues son los niveles que nos estableció Bohr, ¿no? Y esto también nos ayuda a comprender un poco la teoría de la incertidumbre de Heisenberg y pues el principio de Pauli, pero vuelvo, esos son temas para nivel superior. A ti nada más te van a preguntar lo bonito y lo lindo que es la configuración electrónica, bueno, más bien la tabla periódica, las características de la tabla periódica, que obviamente vamos a tener como tal, pues la clasificación de ellas en base a su número atómico, o sea, la clasificación de los elementos en base a su número atómico. ¿Y quién nos dio esa clasificación? Ahí anótale, por favor, ahorita que estamos en tiempos de COVID y en tiempos de que a ver quién se gana el mundo, ¿no? Bueno, no es cierto. ¿Quién nos dio esto de la tabla periódica o quién nos dijo no, la van a acomodar de acuerdo a su número atómico? Pues fue un señor que se llama Dmitri Mendeleev. Bueno, que se llamó porque ya se murió. Dmitri Mendeleev. Sí, se murió. Dmitri, ¿de dónde era Dmitri? De la madre patria rusa. Sí, allá donde silba Vladimir Putin. Pero, porque déjenme decirles que cuando los científicos empezaron con lo de esto del modelo de Bohr y fue todo un auge y fue así de, ¡oh, vaya, el Bohr sí se la rifa! Pues empezaron a acomodar los elementos de una manera desastrosa. De hecho, parecía como que un caos pues sí, de notas, porque eran hojas tras hojas tras hojas, y imagínate, ¿no? Apenas empezaba lo de la imprenta de Gutenberg, entonces así como que era un gasto enorme de hojas, y era muy, muy raro, ¿no? Porque, y muy incómodo, porque podían tener todo el bonche de hojas, así como cuando tú supuestamente te compras una carpeta y a la mera hora ni ocupas la carpeta y tienes todas las hojas sueltas. Así era la tabla periódica, así tal cual. Entonces, pues tuvo que llegar, pues sí, ¿no? Los rusos acá con sus pensamientos súper fríos, marxistas, y bueno, en algunos, ¿no? Porque de hecho fueron de Lenin, pero esa es otra historia. Pero, pues con todos sus trastornos obsesivos compulsivos, y ya se me olvidó, perdón. Ya, es que vi una mosca por ahí pasar. Con todos sus trastornos obsesivos compulsivos, y empieza a decir, no, vamos a acomodar en un solo espacio la tabla periódica, bueno, todos los elementos en una tabla periódica, porque va por periodos, por eso se llama periódica, periodos. Y no solo eso, ¿no? O sea, también se dio la libertad de dejar huecos por si acaso decía, no voy a dejar mi bote de leche apartado como la Conasupo, y voy a dejar huecos para que por si alguien es tan inteligente, y empiezan a descubrir elementos. Y sí, a lo largo de la historia, desde que Dmitri hizo esta planeación, porque prácticamente fue una planeación, pues sí, ¿no? Empezaron a ubicar y empezaron a hacer ya las casillas, y es así como que a lo largo del tiempo pues ya conocemos nuestra tabla periódica como, pues así, ¿no? Y les digo, ¿no? O sea, ya con los detalles estos de punto de ebullición, densidad, ya es super master y super nice. Pero, bueno, ¿cómo vamos a clasificar a la tabla periódica? Bien, decía, la tabla periódica la vamos a clasificar en filas horizontales llamadas periodos.
horizontal, o sea, en el horizonte, o sea, en el eje X, o sea, acostado, como decimos allá en mi bello Ecatepec. No es cierto, sin ofender a nadie, pero sí. Y vamos a tener, pues, lo tanto, 18 grupos, que se van a clasificar en alcalinos, alcalinotérreos, de donde vienen las pilas, escandio, titanio, vanadio, cromo, magnesio, fierro, cobre, cobalto, níquel, zinc, térreos, carbonoides, nitronoides, calcógenos, halógenos y gases nobles. O para la banda, grupo 1A, 2A, 3A, 4A y así sucesivamente, como lo estamos viendo aquí. Pero acuérdate, son 18 y 18 familias, 7 periodos. Aquí no podemos apreciar como tal los 7 periodos, pero los 7 periodos precisamente vienen de esta configuración electrónica de Word. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces por eso son 7 periodos horizontales. Que pues vamos a tener, por ejemplo, el hidrógeno, el sodio, el potasio y así sucesivamente. Ahora, ¿cuáles son para química inorgánica? Todos los ocupa química inorgánica, salvo un elemento que no lo ocupa química inorgánica como tal o que no es principal, que es el carbono. Para química orgánica, que son de nuestros últimos temas que vamos a estar hablando en este curso, vamos a estar utilizando lo que son los halógenos y en ocasiones uno que otro gases nobles. De hecho, los gases nobles son una cosa que le vamos a dedicar una clase, de hecho, porque son tan interesantes, porque por alguna extraña razón, como tú lo verás aquí, ya tiene aquí o sea, son 18, o sea, ya se van a clasificar esto de acuerdo a los electrones que tienen en su configuración electrónica, pero como yo te lo dije, en la teoría de Arrhenius y de Lewis, pues viene que a la hora de hacer enlaces, pues necesitamos hacer una regla del octeto, o sea, a completar un octeto, y los gases nobles pues ya lo tienen. Entonces así como que, ¿cómo demonios van a estar reaccionando? Pues para eso les vamos a dedicar una clase. Pero al final de cuentas, estos son todas nuestras familias. Entonces, si te preguntan en el examen cuántas familias tiene la tabla de periódica, pues son 18. ¿Cuántos periodos tiene la tabla periódica? Pues son 7, de acuerdo a los números que nos dijo nuestro precioso y hermosísimo Bohr. Ahora, los lantánidos y actínidos están incluidos sobre estas clasificaciones, pero no cabían. Y son tierras raras, o sea, sí entran dentro de lo que son alcaloides, metales, no metales, que ahorita vamos a ver las clasificaciones y las diferencias de esos metales. Pero para tener un mejor control y un diseño más rápido, más estético y que no nos causara tanto conflicto como nuestros millones de hojas, pues se ponen estas tierras raras como un tercer grupo, ¿no? Entonces, aquí como nos muestran la nomenclatura antigua, nomenclatura quiere decir que es una parte que nos va a dar un nombre. La nomenclatura moderna nos dice que son 18 familias, la nomenclatura antigua nos dice que son familias con números romanos, que son A y B, pero pues al final son 18, ¿va? Bueno, espero que no haya ninguna duda, que ya te empieces a acordar de la tabla periódica. Y que la tabla periódica pues tiene metales, metaloides y todo lo que ya vimos. Pero prácticamente los que vamos a estar utilizando más son metales y no metales. ¿Por qué? Por el simple hecho de que existen mucho más en la tabla periódica, o bueno, en este caso en nuestra naturaleza. Bueno. De hecho, existen metales alcalinos, alcalinotérreos, familia del boro-aluminio, que sí son un aspecto metálico. Los carbonos o carbonoides no tienen tanto ese aspecto, el nitrógeno y tampoco, mucho menos. Y los gases, pues, con ciertas similitudes, ¿no? Bueno, con ciertas reacciones. Pero, bueno, los metaloides van a ser simplemente como que la unión entre metales y no metales, pero vamos a diferenciar los que más nos importan. Las diferencias son: de los metales son sólidos a temperatura ambiente, menos el mercurio porque ese es líquido. Y de hecho el mercurio es venenoso, así que si se les llega a romper un termómetro, que espero que ya no existan de esos de mercurio. Bueno, sí existen porque son más, más varas.
pues no vayan y piquen ahí el mercurio, y menos si tienen una herida abierta, o sea, si se me quita el padrastro del dedo, o me corté porque estaba comiendo limón y no me fijé, o algo así, y van y agarran el mercurio, es seguro que les va a, bueno, el mercurio es venenoso en la sangre, aunque sean pequeñas cantidades, es malísimo, entonces es muy seguro que vayan a desarrollar algún padecimiento con el mercurio. Ajá. La mayor parte son más densos que el agua, exceptuando el litio, porque el litio es medio raro. Ajá, de hecho, el litio se ocupa para hacer los cohetes del 15 de septiembre. Y el sodio y el potasio también se ocupan. Ajá. Presentan un brillo y un lustre metálico. O sea, metales siempre brillan muy, muy bonito. Prácticamente así, si te dicen, no, Manta, esta pulsera es de plata, no. Y brilla un buen, o sea, no es de plata, muchachas, ni muchachos, no brilla tanto como la plata, no brilla tanto. Son maleables, es decir, se les puede convertir en láminas, por eso existen las dichosas láminas de aluminio. Bueno, no sé si sean de aluminio, realmente, bueno, no sé cómo sea la composición, pero sí se les puede hacer una especie de lámina. Ajá, de hecho el aluminio, déjenme acuerdo, el aluminio, sí, creo que sí es metal. No creo, sí es metal. Por eso se oxida. Ay, maestra. Ajá, por eso bueno, yo que tuve oportunidad de vivir en una casa de techo de lámina, que ahorita ya es losa, pero sí, antes de ser losa, pues sí, ¿no? Sí, y sí oye re feo cuando llueve, y más cuando cae granizo, y sí se oxida, entonces sí es muy metal. Ajá, pero cuando está nueva, pues sí tiene ese brillito, que bueno, aquí quiero hacer un paréntesis, a veces los metales no tienen un brillo muy, muy intenso como nosotros pensamos, pero es debido a las aleaciones que se hacen. O sea, no puedes tampoco hacer un producto directamente así puro con metal, porque pues es caro. Entonces se hace una mezcla de varios metales, y eso es a lo que conocemos a veces como aleaciones. Que la más común son la de los carros, que aleación de cromo, aleación de titanio y aleación de bla, 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 bla. Ajá. Y bueno, ¿qué más? Son dúctiles, es decir, se puede hacer con ellos hilos y alambres. Y sí, y luego hay que tener cuidado con los alambres, porque luego si está muy oxidado te da tétanos. ¿Qué más podemos decir? Tienen puntos de fusión altos, a excepción del mercurio, porque el mercurio pues maneja temperaturas no máximas a menos 38.7 grados. El cesio también tiene 28.4 grados centígrados, el galio también 29.8 y el francio pues son 27 grados centígrados. O sea, prácticamente a temperatura ambiente estos ya alcanzaron su mayor punto de ebullición y se combinan entre sí para formar aleaciones, es lo que yo les decía, ¿no? Todos son sólidos, a excepción del mercurio, como ya se los dije, el cesio, galio y el francio, que son un poquito más líquidos o incluso hasta acuosos y tienen una alta densidad y obviamente conducen la electricidad y el calor como ningún otro. Prácticamente son como que los niños precoces de los elementos. Ahora, los metales pues son sólidos, otros son gaseosos, el único líquido es el bromo, y eso cuando está a temperatura ambiente, solamente ese. Por lo general son menos densos que el agua, ajá, no brillan, son medio opaquillos, ajá, no son maleables, los que son sólidos se pulverizan al golpearlos, así es como identificas a un no metal, y no son dúctiles, aparte no son buenos conductores de electricidad. Y bueno, otros son gaseosos y ya. Ajá. Esas son las características físicas. En cuanto a los metaloides, que son sólidos, tienen un brillo metálico, pero no son metales. Son semiconductibles de electricidad, o sea, como que sí les pasa a tierra, pero luego hacen corto. Y son malos conductores de calor. ¿Por qué? Pues quién sabe, por eso es así como que una mezcla extraña de metales y no metales, los metaloides. Ahora, esas son características físicas. Las características químicas, o un poquito más específicas, las características más específicas en cuanto a los metales es que pierden electrones, forman agentes reductores,
La unión con el oxígeno en un metal, pues es obviamente el óxido, que son esas tonalidades rojizas. Si se mezcla con agua, porque una cosa es que se oxide, porque hay presencia de O2, de oxígeno molecular, pero si hay presencia de hidróxidos, como el agua, bueno, más bien si hay presencia de agua, se forman los hidróxidos. Si hay presencia de un ácido, forman una sal. Por eso es el cloruro de sodio. Bueno, sí. Y pues nada, ¿no? Si es un no metal, por lo general ganan electrones, o sea, son electronegativos. Son agentes oxidantes. En unión con el oxígeno molecular, pues hacen anhidros. Con agua hacen ácidos y con una base, pues forman salecitas. Ajá, y pues nada, hasta ahí le vamos a dejar. Y con los metaboloides, pues muestran propiedades metálicas y no metálicas, pues dependiendo de con quién se estén uniendo, ¿no? Aquí no puse los metaloides porque pues prácticamente son muy específicas sus características, pero en tu examen Comipens te van a preguntar lo más importante de los metales y los no metales. Y bueno, hasta aquí vamos a dejarle con la tabla periódica porque necesitamos entender otras dos cosillas. Que eso es un poquito ya más orientado a lo que es la radioactividad. Pero bueno, existen, así como electrones, protones, neutrones, unas cosillas que se llaman isótopos y alótropos. Ajá, los isótopos son átomos de un elemento que tienen diferente masa atómica. Ajá, yo hace rato les dije que pues la masa atómica era algo que muchos menospreciaban, y es porque me refiero a esto. Ajá. Los isótopos, entre mayor masa atómica, se vuelven un poquito más inestables. Ajá. Y los alótropos son los diferentes acomodos de un átomo que tiene, bueno, de un elemento, y es un poquito mucho orientado a lo que es la quiralidad, o la isotropía. Ajá, bueno, no isotropía, sino en química orgánica lo vamos a ver un poquito mejor, que es cuando vemos el sistema cis-trans, pero ahí es en cuanto a compuestos químicos orgánicos. Aquí lo vamos a utilizar un poquito más a los inorgánicos. Entonces prácticamente los alótropos simplemente nos dan el acomodo de los átomos de otra manera. Y de hecho aquí es bien curioso, porque también el elemento del carbono pues tiene diferentes formas. Sigue siendo carbono. De hecho, la unión de varios carbonos o de varios átomos de carbono, que creo que son 90, algo así, pues nos hace lo que es el diamante. Y así como que un diamante brilla mucho cuando, por ejemplo, el grafito también es carbono, y así como que el grafito no brilla, de hecho hasta ensucia, es negro y Disney ahí, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que entender, que no nada más es de que ya la masa atómica nada más se va a ocupar para un átomo y ya. No, en este caso, cuando los isótopos tienen una mayor masa atómica, se empiezan a poner inestables, que es lo que conocemos como elementos radiactivos. Ajá, y de hecho aquí yo les dije, ¿no?, que el cesio pues es parte de los metales. Ajá. Y resulta que en cuanto tenga una masa atómica como la conocemos en la tabla periódica. Pero si al señor Cesio se le ocurre aumentar su masa atómica, por ejemplo a 131, ya se vuelve radiactivo. Y sí, dura 10 años en la atmósfera y 10 años en tu cuerpo. Digo, no es letal a comparación del plutonio, pero porque el plutonio pues pues es uno de los elementos más radiactivos del mundo, si no es que creo que es el más radiactivo del universo, y dura millones de años, y pues así como que pues es más fácil que te mueras tú a que se quite el plutonio, que de hecho está en Chernobyl. Pero bueno, ¿no? Entonces esos son los diferentes conceptos o elementos o partes que tenemos en un átomo y cómo vamos a estarlos representando en la tabla periódica. Ahora, tenemos la parte de las estructuras moleculares, que vamos a tener los iones, que vamos a estarlos dividiendo en tanto enlace metálico y enlace iónico. Ajá, parte de los átomos, que los vamos a estar fijando mucho en los enlaces que hacen, y las moléculas, que son los enlaces o interlaces,
que hacen debido a sus moléculas. Precisamente en esas moléculas tenemos muy presente lo que son los principios de Van der Waals, que prácticamente son como adherencias, como si fueran... ¡Ay! Se me olvidó lo que hacen las arañas. Telarañas. Ajá. Y prácticamente también lo vemos en lo que son los enlaces de hidrógeno para formar pues estos compuestos hídricos. Ajá. Porque no nada más el agua hace puentes de hidrógeno. Y de hecho aquí lo vemos, ¿no? De hecho aquí está las sustancias covalentes moleculares que debido a los enlaces de hidrógeno que hacen, que son uniones de hidrógeno con otro compuesto, pues aquí están, ¿no? Tenemos el metano, que muchas moléculas orgánicas, el metano son gases y huele bien bonito, huele a pescado muerto, pero es un combustible. El dinitrógeno, amonio, agua y pues el dióxido de carbono hacen estas especies de puentes de hidrógeno. Sí, yo sé, el dióxido de carbono no lleva hidrógeno, pero actúa similar debido a la presencia de oxígeno que hay. En el caso de los enlaces covalentes, pues es las sustancias covalentes atómicas, por ejemplo, que van a ser entre sí, ¿no? En este caso, pues podemos ver al grafito, que es lo que yo decía, que es la unión de varios carbonos. Aquí está la estructura del diamante, que es preciosa esa estructura del diamante. Ojalá, espero ponerles en próximas clases cómo es esa estructura molecular. Porque sí, está súper impresionante. Pareciera que no y que me tienen de a loca, pero está súper impresionante. Y pues también tenemos otro tipo de enlaces, ¿no? Que son, por ejemplo, los enlaces compuestos iónicos, que aquí el más representativo es que tenemos el de la sal común, que se llama cloruro de sodio, y obviamente también los enlaces con sustancias metálicas, ¿vale? Entonces prácticamente tenemos enlace iónico, que es la transferencia de electrones de un átomo con carga eléctrica, ¿no? Uno cede, el otro acepta. Y por lo general se lleva en compuestos que no... Bueno, entre un metal y un no metal, de hecho. Ajá. ¿Qué más podemos decir de los enlaces iónicos? No forman moléculas independientes. Todos son sólidos y cristalinos. Se disuelven en solventes orgánicos. ¿Qué más? Son frágiles, pues con un golpe... Pues se van de minero, se rompen, resisten rayaduras, pero no el golpe, muy raro, y son solubles en agua, porque se disocian y forman, obviamente, iones. Ajá, es como cuando esos iones tienen cierta carga eléctrica, y es como cuando disuelves la sal en agua y tiene pues cierta carga eléctrica. De hecho, podrías hacer el experimento porque... se hace como una especie de... Pues sí, o sea, si pones un foquito LED se prende. Digo, tampoco te va a dar una intensidad luminosa tan grande, eso depende de la concentración que le vas a echar, pero pues sí, ¿no? Y de la pureza también del agua, porque luego el agua de la calle, bueno, del grifo, no es tan buena que digamos, ¿no? Entonces está muy, muy viciada. Bien, el enlace covalente prácticamente ocurre cuando dos o más átomos comparten un par de electrones o más al unirse. Ajá, y por lo general esto se hace entre compuestos no metálicos. Forman moléculas individuales, se pueden presentar en estado sólido, líquido, gaseoso, a temperatura ambiente. Sus puntos de ebullición y fusión no son muy elevados, o sea, como que lo puedo hacer en casa. Su solubilidad es variable. Ajá, o sea, no van a tener la misma polaridad. ¿Qué más? En general son malos conductores de electricidad, malísimos. De hecho, aquí curioso, el grafito, a pesar de que es mal conductor de electricidad, es muy bueno para absorber toda la energía radiactiva. Muy, muy bueno, de hecho. El incidente de Chernobyl fue por esto, porque de hecho acumularon tanta energía radiactiva que pues nomás las barras de grafito no fueron suficientes. Bueno, más bien no bajaron las que eran suficientes porque era como una plataforma, entonces no bajaron las que eran suficientes y las que bajaron, pues como eran muy poquitas, no pudieron absorber tanta energía, pero sí lo estaban absorbiendo. Llegó un momento en que, porque eran muy poquitas, se doblaron esas barras de grafito puro, entonces pues ahí fue donde valió todo. Pero es muy bueno.
Ajá, tenemos, de hecho, el enlace covalente se divide en polar y no polar u homopolar. El polar, pues, va a presentar átomos que ejercen mayor fuerza de atracción de electrones entre un enlace iónico. Bueno, entre un enlace y otro, perdón. Ese es el polar. El no polar es donde los electrones se comparten de manera equitativa entre dos átomos no metálicos idénticos en electronegatividad. La próxima clase vamos a ver qué es eso de la electronegatividad. También tenemos lo que es una variante, que es el enlace covalente coordinado, que se presenta cuando un solo átomo comparte electrones con otro átomo. Ajá, prácticamente es así como que de grafito, porque es carbono-carbono, diamante-diamante, que es carbono-carbono, etcétera, etcétera. Y obviamente enlace metálico, o sea, si uno es no metal-metal, al otro no es no metal, pues el enlace metálico, que va a ser la unión de dos metales, bueno, de varios metales, ¿no? Y que son prácticamente los ejemplos de las aleaciones, ¿no? Que nos constituyen pues estos cristales metálicos, ¿va? Esos son los enlaces que tenemos. Tampoco son tan, ay, qué difícil, ¿no? Pero bueno, cuando nosotros empezamos a hacer estas uniones o estos enlaces, así como cuando las niñas, ¿no? Van, que yo les decía la vez pasada, puse el mismo ejemplo, pero es la verdad. Las niñas, por alguna extraña razón, van juntas al baño. Bueno, no nada más las niñas, las mujeres. Yo no, porque la verdad, pues, no. Lamentablemente, digo, no es por ser despectiva con nadie, pero, pues al ser ingeniero, no hay muchas mujeres. Entonces, pues era muy difícil, ¿no? Que hubiera así como que amigas, ¿no? Pero en la primaria y en la secundaria sí tenía muchas amigas, y yo me acuerdo que por alguna extraña razón siempre íbamos todas al baño y agarradas de la mano como muéganos. Entonces hacíamos enlaces entre nosotras, enlaces fraternos, no enlaces de otro tipo. Pero obviamente con la unión de varios elementos, o de elementos con compuestos, o de compuestos con compuestos, pues formamos otras cosas, ¿no? Es, por ejemplo, cuando, digamos, ¿no? Yo me junto con un psicólogo y hacemos una escuela, y yo soy 100% mecánica y ingeniero, y el psicólogo es humanista y es licenciado. Entonces así como que no sé cómo sería esa escuela, ¿no? Pero debería de tener una enseñanza pedagógica. Perdón, es que estaba recordando a mi mejor amigo, pero imagínate tú, ¿no? Tienes un amigo y es todo lo contrario a ti, que es polos opuestos se atraen. No tanto como una pareja, pero sí como un amigo. Entonces, ¿cómo se le va a llamar a eso? No, pues quién sabe. Imagínatelo, ¿no? De hecho, si veías iCarly, hubo un capítulo que hablaban sobre las relaciones de Sam y Freddy, y Carly y Freddy, y que de hecho tenían un nombre, ¿no? Que era ay, no me acuerdo. Bueno, no me acuerdo cómo se llama, pero espero que sí lo hayan visto, iCarly, y que hasta se peleaban, ¿no? Que los fans y todo esto. Pero sí tenía un nombre la relación de ellos. Entonces, así, de esas analogías, también tenemos, más bien deberíamos de entender el concepto de nomenclatura inorgánica. Y la nomenclatura inorgánica, pues prácticamente es el proceso por el cual se va a nombrar un elemento, o un compuesto, de acuerdo a los elementos que lo conforman. Ajá, tenemos, para empezar necesitamos saber prefijos. Casi no se ve bien, pero yo te lo voy a decir. Se utilizan los prefijos griegos numéricos. Por ejemplo, si es mono, es de 1. Di es de 2. Tri, 3. Tetra, 4. Penta, 5. Hexa, 6. Y así sucesivamente. Ajá, esos son los prefijos griegos numerales, o incluso hasta hay latinos, ¿no? O hasta romanos también. Bueno, no sé, la verdad es que yo los conozco como griegos, y que sí son griegos. Ajá, tenemos que entender lo que es el número de oxidación. Y el número de oxidación, ahí sí lo vamos a estar representando por números romanos. Ajá, que van a indicar el número de oxidación del elemento que tiene cada variable, ¿no? O cada posibilidad.
Y bueno, tenemos también pues obviamente una nomenclatura tradicional que va a utilizar los prefijos y sufijos que se asignan en función a la valencia de cada elemento considerado, ¿no? Por ejemplo, si estoy hablando de un ácido, a lo mejor voy a nombrarlo como, bueno, no sé si hayan escuchado del lactato, ¿no? Si no lo escucharon del lactato, el lactato es un compuesto que nosotros tenemos y que tiene mucha función cuando nosotros hacemos ejercicio y sobre todo en los calambres. Lo conocemos como lactato o uno que es bioquímico. También cuando ganan o pierden electrones, se cambia el nombre. Entonces uno es lactato y el otro es el ácido láctico. Entonces cuando nosotros damos esa nomenclatura tradicional, puedo yo decirlo, el lactato, o sea, al final de cuentas es el mismo electrón, solo perdió ahí una cosilla, pero perdón, es el mismo compuesto, perdió una cosilla, pero no me afecta tanto. Entonces lo puedo nombrar lactato. El ato, ajá, es un sufijo, ajá. Pero si yo digo ácido láctico, el ácido, o sea, ya incluso poniendo el ácido, ya es el mismo compuesto, pero con diferente nombre. Ácido y que termina en ico, ajá, y es ahí donde decimos que los patos se convierten en pericos o los pericos se convierten en patos. Ajá. Esa es una. Otra de las nomenclaturas es para nombrar óxidos, que son los hidruros. Vamos a estar ocupando los grupos del 1 al 15, con pues la presencia de ahí de algo hídrico. De hecho, también, ¿no? Al hablar de hidro, estamos hablando de agua. Ajá, entonces se indica el tipo de compuesto con palabra clave óxido, hidruro o hidróxido y se nombra el primer lugar del elemento o grupo que aparece indicado a la derecha de la fórmula. Ejemplo, sistema con prefijos numerales griegos, que tenemos el F2 o 3. Como dice, primero hay que nombrar el elemento o grupo que aparece indicado a la derecha de la fórmula. Ajá, o sea, ese primero tenemos que nombrar, en este caso, es como el inglés. Primero que dice, no, vamos a hablar al revés. No estás hablando en inglés, no estás hablando al revés. Estás haciendo, de hecho, un orden de un desorden, pero bueno. Vamos a nombrar primero al grupo más importante, que en este caso es el óxido, pero ¿cuántos numeritos tiene el óxido? Tiene 3. Estoy hablando de este compuesto, del de acá. Entonces tiene 3. Por lo tanto, si tiene 3 y es un oxígeno, pero en este caso el oxígeno por lo general lo estoy ocupando en óxidos, se va a llamar trióxido. ¿De quién? Pues del fierro o del hierro, ¿no? Que de hecho, pues fierro y hierro es lo mismo, pero para los cuates hay que llamarlo hierro, porque si le digo fierro, es como así de decir, subiste para arriba, bajaste para abajo. Entonces, tengo a este trióxido de dihierro. ¿Por qué dihierro? Porque tengo dos moléculas de hierro, manto. Ese es uno. Si yo tengo, y eso hay que ver mucho esos niveles de valencia. Por ejemplo, en el de abajo, que es FeH3, a los compuestos que tenga yo con H los voy a llamar hidruro. Ajá, siempre y cuando estén en unión, que en este caso pues es con un metal. Ajá, con un metal, como aquí dice, óxido, hidruro o hidróxido. Entonces, como es un H solito, bueno, con el 3, pero no tiene, por ejemplo, un óxido o un O u otra letra, se va a llamar hidruro. Entonces, ¿cuántos H's tengo? 3. Entonces es trihidruro de hierro. ¿Por qué de hierro y no de hierro o trihierro? Porque solamente tengo un hierro. Ajá. Entonces, en el de abajo, como ya lo estamos viendo, es un grupo hidroxilo. Ajá. O hidróxido en este caso. Que de hecho son 3 grupos porque tiene OH3. Entonces, trihidróxido de hierro. Eso es con la nomenclatura sistemática de los prefijos numerales griegos, ¿no? Que estuvimos ocupando tri, di, incluso hasta mono o etano, también está etano, metano, ajá. Que eso de etano, metano lo vamos a ver un poquito más en química orgánica.
Y tenemos el sistema con el número de oxidación, o sea, vamos a tener, si te das cuenta, son los mismos compuestos, pero con otro nombre. Volvemos a lo mismo. Tenemos el F2O3, que si estamos ocupando el sistema de oxidación, del número de oxidación, vamos a estar ocupando los números romanos, ¿no? Entonces, vuelvo, primero se nombra el grupo 2, por decirlo así, y después el que está al inicio, ¿no? En este caso es óxido de hierro. ¿Cuántos tiene? 3, porque son 3 óxidos de hierro. Ajá. ¿Por qué ya no menciono el hierro? Porque aquí esa es la ventaja. Si yo quiero nombrar a estos y no me acuerdo, solamente tengo que poner el número de oxidación. Oxidación o hidruración, como diría, que no se dice hidruración porque no sería oxidación, pero ese es el grupo más importante: óxidos, hidróxidos y hidruros, ¿no? Entonces, no te está preguntando cuántos son del fierro, te está preguntando con cuánto se está oxidando el bendito fierro, o hierro, perdón. Vale, con FeH3 sabemos que es un hidruro de hierro, pero ¿a cuánto se está hidrurando, no? Por decirlo así. ¿Cuánto es el número de oxidación del hidruro? En este caso, pues es 3. Si yo tuviera otro compuesto y que me alterara al hidruro y me lo diera de 2, entonces sería hidruro de X cosa 2. Y por último sería hidróxido de hierro, porque tengo el grupo hidróxido. ¿Y con cuánto se está hidroxiando? Con 3, ¿vale? Y con la tradicional, pues este tipo de compuestos no se puede, habría que estarlos checando. Esas son nomenclaturas, así, no son todas, aclaro. Son ejemplos me parece que son 4 clases de nomenclaturas inorgánicas, pero vuelvo, no es darte la clase, es solamente explicarte cómo vamos, ¿no? En el caso de hidruro, cuando ocupamos grupos del 16 al 17, vamos a formar clases o sales binarias, que vamos a añadir el término uro, no euro, uro, al nombre del elemento que está en presencia no metálica, que acompaña al hidrógeno o al metal, según se trate de un hidruro de sal. En el caso de los hidruros se omite el número de oxidación de la nomenclatura sistemática, ya que solo tiene un único valor negativo posible. O sea, es el what que me dijo, pues vamos a verlo. Si tenemos una nomenclatura sistemática con prefijos numerales griegos por lo general, y tenemos por aquí este compuestito, ¿no? Que es H2S, lo vamos a llamar como sulfuro, que es esta terminación sulfuro al primer grupo de dihidrógeno. ¿Por qué? Porque tengo 2 moléculas de hidrógeno. En el caso de FCl3 es tri, porque tengo 3, cloro, porque es un cloro, pero como no le tengo que poner la terminación uro, entonces sería tricloruro de hierro. Si es una terminación o una nomenclatura con número de oxidación, el primer compuesto pues se llamaría sulfuro de hidrógeno y el segundo compuesto se llamaría cloruro de hierro 3. ¿Por qué? Porque tengo 3 cloruros. Y en la nomenclatura tradicional pues no se puede, ¿no? Entonces vuelvo, solo son ejemplos, pero estoy muy segura que tú los viste o en este momento los estás viendo. Ahora sí, vamos a pasar a nuestra bonita parte de preguntas, que te lo digo, no son muchas, vimos muchos ejemplos, sobre todo yo te recomiendo que estés estudiando estas nomenclaturas porque muy seguro te van a preguntar cómo se llama, ¿no? En el examen, de hecho ahorita vamos a ver un ejemplo de esta pregunta. Bien, la materia está formada por esferas sólidas, indivisibles, llamadas átomos en un principio. Es un principio de la teoría de ¿quién? Ok, tenemos nuestras 4 teorías fundamentales, vuelvo a lo mismo, Bohr tiene variantes, ¿no? Entonces, la materia está formada por esferas sólidas indivisibles, llamadas átomos. ¿De quién estoy hablando? Pues la respuesta correcta es B, y ahí te va. Thomson no pudo ser,
Porque esta es una respuesta lógica. Thomson no pudo ser porque Thomson te está diciendo, yo hice el panqué de pasas, este modelo de pudín. Entonces, sí se puede dividir. Tú tienes un pudín y bueno, un panqué de pasas y pues si estás con la novia o tu familia, pues lo repartes. Entonces sí puedes dividirlo. Bohr te está diciendo que sí y que hasta tiene 7 niveles de energía. Ajá. Y Rutherford no te diga, porque él te dijo, ok, sí tiene protones, pero a mí me interesa que tengan más electrones, ¿no? Y que tengan un núcleo, y que ese núcleo tiene neutrones. Entonces, te están ya diciendo de, sí se divide. Y el Dalton fue el que dijo, no, es nada más una bola ahí. Ajá, entonces, esa es respuesta muy lógica. La siguiente, los electrones se encontraban incrustados dentro de una carga positiva, también conocido como el modelo de panqué de pasas. Obvio, o sea, si no pusiste atención a la clase ni a la explicación que te acabo de dar, pues nos vamos a tener que regresar. Ajá, porque la respuesta pues es obviamente el modelo de Thomson, ¿vale? Siguiente. Esto tiene que ver un poquito más con la configuración electrónica, ajá, para que lo aprecies un poco mejor. El elemento que estamos aquí viendo es el sodio. Tiene un número atómico de 11, o sea, Z es igual a 11 y una masa atómica de 22.99, que a veces para ejercicios de donde interviene el peso molecular lo vamos a cerrar a 23, ¿va? Por eso aquí está el 23. Entonces vamos a calcular el número de protones, electrones y neutrones. Ajá. Aquí tenemos nuestros orbitales. Tiene 3 orbitales porque está en el grupo 3. Ajá. O en la familia 1, ¿no? Periodo 3, familia 1. Ajá. Entonces por eso de ahí tenemos nosotros que acomodar cuántos electrones tiene. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues debido al número de protones, electrones y neutrones. Esto dudo que te lo pregunten, pero es para que lo puedas visualizar mejor. En el primer nivel electrónico, que es donde tenemos a S, valen o caben 2. Luego tenemos a P y D, que obviamente entre P y D pues hay un límite, ¿no? Entre 6 y 10. Entonces, si de uno ya completé 6, del otro todavía puedo ocuparles como que 2 lugares y es por eso que me dan los 8. Ajá. ¿Por qué? Porque ya no tengo más donde ponerlo. Y en el último, pues todavía me caben aún más, pero ya nada más me falta a completar el 11. Esto es lo que podemos definir o lo que podemos explicar con la configuración electrónica. Ajá, que es el spin, como va a ir bajando, que va a ir bajando en diagonal. Dudo de verdad que te pregunten esto en el examen, pero a lo mejor no es que te lo pregunten así, no es de hazme la configuración electrónica con el método de kernel del azufre. No, o sea, tampoco te van a preguntar eso, pero por lo general te van a preguntar cuántos electrones pueden entrar en el primer nivel de energía de tal compuesto. Y aquí lo importante es que en tu examen quiero que aprendas esto. No te van a dejar llevar una tabla periódica, ni una calculadora, ni un diccionario, eso tenlo por seguro, pero para ese tipo de ejercicios te van a poner esa información que tú necesitas, ¿vale? La fórmula para calcular el número de neutrones es obviamente esta, donde A, masa atómica o número de masa, y Z es el número atómico, ¿no? Entonces prácticamente es la diferencia de la masa atómica con respecto al número atómico. Ajá, esto es lo que tú tienes que aprender. Ajá, a identificar y a leer qué es lo que te dan desde un inicio en tu pregunta. Y a partir de ahí, porque incluso a veces ni te van a dar esto, te van a dar esto. Ajá, entonces aquí cuál es la intención de este ejercicio y por qué te lo quiso poner, porque tú debes de aprenderte estas fórmulas que sí vienen en nuestra clase. Ajá, y que te acuerdes de los niveles de S, P, D y F. Ajá, que eso viene en la configuración electrónica. Aclaro, no te van a pedir un procedimiento de configuración electrónica, y si te lo llegan a pedir te van a poner el método de kernel, que es cuando se ocupa la configuración de un propio gas noble y empiezas a jalar los números o empiezas a contarlo, pero dudo que lo hagas porque son ejercicios que duran más de 5 minutos.
No son difíciles, pero si duran más de 5 minutos, entonces puedes perder ahí mucho tiempo. Recuerda que tú en tu examen tienes que estar contestando una pregunta en máximo 2 minutos 20 segundos. Máximo. Y eso cuando estamos hablando de sobre todo de la habilidad lectora, que te dan un párrafo para leer y de ahí tienes que pues ir contestando una o varias preguntas, ¿no? Igual pasa. De hecho, como pequeño paréntesis, aprende a leer porque es la solución de todo tu examen. Muy independiente si sabes mucho química, física, biología, historia, ciencias naturales, bueno, formación cívica y ética. Si no te gusta leer, estás perdido. Y bueno, pregunta, ¿es la unión de átomos donde un elemento cede electrones de su último nivel a otro elemento? Se efectúa entre un metal y un no metal. Lo dije, hasta dije, si uno es así y otro es así. Puente de hidrógeno no puede ser. ¿Por qué? Porque esos se hacen entre la estructura de nitrógeno y hidrógeno o del oxígeno con otros metales, ¿no? Bueno, con otros compuestos, perdón. Covalente no puede ser. Metálico, pues está diciendo metal y no metal. Entonces, pregunta y respuesta lógica, pues la A es un enlace iónico. Iones. Átomos que se están cediendo electrones. Ajá. Bueno, me brinqué el número. Es la unión de átomos que comparten uno o más pares de electrones mutuos. Electrones mutuos. Obviamente, si te estoy diciendo que un iónico es cuando se ceden, y que se hace entre metal y no metal, pues ahí no puede ser el iónico. Vuelvo, tampoco puede ser puente de hidrógeno porque ese es mucho efectual del puente de hidrógeno, bueno, de la acción del hidrógeno. Entonces me queda covalente y metálico. Así esta es pregunta de descartar dos opciones. Esta es ácido lógica. Esta es la de descartar dos opciones, por lo tanto, la respuesta correcta es C. Metálico no puede ser porque se llama, por eso enlace metálico, porque es entre metal y metal. Y un covalente puede ser esto, ¿no? Que es entre varios electrones mutuos. Pero bueno, muchachos, hasta aquí le vamos... Ah, no, mira, todavía tenemos otra pregunta. El hidrógeno tiene un número de oxidación generalmente de... Ok. Esta es una pregunta que ya es muy lógica y lo vimos de hecho, por eso también hice la intención de poner el hidrógeno como ejemplo, ¿no? Y no puede ser -1 porque el hidrógeno es una carga tan positiva que es tener esta barbaridad o pensar esto, o sea, prácticamente no, o sea, no existe. No puede tener +2 y -2 porque es el primer elemento de la tabla periódica y se está organizando de acuerdo a una clasificación. Por lo tanto, la respuesta correcta es D. El hidrógeno tiene un número de oxidación generalmente de +1. Yo no digo que no tenga de -1, pero es muy, muy raro. Y pues 2 y -2 no puede ser, o sea, de plano, no. Y ahora sí, nuestra última pregunta, ya me acordé, habíamos puesto 6. El nombre del siguiente compuesto no se llama feo. Acuérdate, primero se nombra el compuesto o bueno, el grupo número 2. Y después vamos a nombrar Entonces, anhidro férrico no es, eso ni siquiera existe. Ferróxido, pues a menos aquí en el planeta Tierra jamás he escuchado esto de anhidro férrico ni ferróxido. Por lo tanto, esta es una pregunta de descarte. Nos queda óxido ferroso y óxido férrico. Y ándele, ¿no? Es lo que yo te decía cuando los pericos se convierten en patos. Pero aquí no hay ningún perico que se convierta en pato. Y solamente hay un pequeño oso. Entonces, la respuesta correcta es A, óxido ferroso. No puede ser férrico porque no más tienen valores de 1. Si hubiese uno de 2, entonces sí. Y bueno, muchachos, pues de mi parte es todo. Espero te haya gustado la clase, como siempre. Sí estuvo un poquito más larga que todas las demás, pero no te preocupes, va a valer la pena. Y pues nada, ¿no? Lo único que te puedo decir es que practiques demasiado. Y eso te va a ayudar mucho a asegurar tu lugar. Recuerda que este tipo de cursos son de ensayo y error. Entonces no va a haber mejor ensayo que verificar en qué estoy bien, en qué estoy mal. Y si estoy bien, pues ir mejor. ¿Vale?
Ahora sí, cuídate y nos vemos el próximo video. Bye bye.